Me acompañan al Salmo 150, tienen ahí sus apuntes, así que no es una sorpresa, ya seguramente chusmearon ahí de dónde vamos a estar estudiando durante estos días y ahí es donde vamos a arrancar. Es un tanto irónico que vamos a comenzar nuestra conferencia con el salmo que cierra todo el salterio del pueblo de Dios, pero creo que este pasaje nos va a ayudar a entender a dónde nos dirigimos con todo lo que vamos a hacer durante estos días y pintar un cuadro de ese alto llamado que hemos recibido de alabar a Dios. Y este salmo es el clímax, es la culminación de todo lo que tenemos en el salterio del pueblo de Dios que nos enfoca en esta verdad. Así que déjenme orar y después vamos a ir al texto de esta mañana. Padre, estamos tan agradecidos por permitirnos estar hoy acá y pasar estos momentos de estudio donde tu palabra va a estar exponiendo nuestro corazón y llamándonos a una adoración que refleje tu grandeza. Y esto es lo que rogamos, Señor, a ti. Clamamos que tú nos concedas como pueblo tuyo en nuestro tiempo, en este momento tan importante de la historia, poder afirmar nuestra alma, nuestro corazón, en las convicciones que llevaron a tu pueblo a adorarte a través de milenios. Y que en nuestra era, un pueblo que adora pueda ser un pueblo que va a exaltar tu nombre y va a mostrar tu gloria y va a traer la salvación hasta lo último de la tierra. Señor, ayúdanos aún en este momento que vamos a abrir tu palabra y exponernos a ella, a tener un corazón sensible, humilde y un corazón que te adore ahora en silencio, escuchando y recibiendo tu verdad, para que después pueda adorarte con la voz, exaltando esa verdad y proclamándola a este mundo. Y te encomiendo este tiempo, guía también la exposición, permíteme ser claro y que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, ustedes saben que tenemos 150 salmos y que este libro, a diferencia de otros, es el resultado de una larga compilación. Cerca de 1000 años pasaron desde que se escribió el primer salmo hasta el último. Y estos salmos no están ordenados en un orden cronológico, fueron compilados en diferentes momentos de la historia del pueblo de Israel y fueron agrupados con también un propósito en mente. Cada uno de los 5 libros que componen este salterio gira alrededor de temas específicos y van llevándonos en un proceso para presentarnos ese tema. Entonces, aunque el Salmo, el libro de los Salmos, no fue escrito de una vez, sí hay un desarrollo en el libro. Vos podés notar que cada uno de los 5 libros van a tener algo en común. Al final van a subir de intensidad, como lo haríamos, ¿no es cierto?, en una canción en donde queremos cerrar con fuerza y el salmista no lo hace con tonos, sino que lo hace con el contenido. Entonces vos venís leyendo los salmos y te das cuenta de que va avanzando de esta manera. Si bien a través del libro hay momentos donde hay valles profundos, en donde el salmista va a hablar de sus cargas, de su dolor, de las pruebas y la dificultad, al final de cada libro el salmista va a subir la intensidad del libro y terminando con mucho más fuerza. Bueno, todo esto simplemente va a mostrarse aún mucho más, con mucho más fuerza al final de todo el libro. Así que el libro entero tiene una trama. Comienza el libro con las famosas palabras bienaventurado, donde se introduce el tema de una vida bendecida. Y a través del libro nosotros vemos que esta vida de un hombre bendecido por Dios, a través de la verdad, de la palabra de Dios, no es una vida sin dificultad. Es una vida en donde este hombre va a enfrentar desafíos y vamos a ver cómo la palabra de forma muy oportuna va a obrar en la vida de este hombre y va a permitirle tener ese gozo y la victoria que Dios da a los que confían en Él y en su palabra.
Y a través de todo el Salmo vamos viendo la experiencia del pueblo de Dios hasta terminar en este clímax asombroso. Este Salmo que vamos a estudiar ahora entonces es el que va a cerrar todo el Salterio. Y si pensamos en el libro de los Salmos comenzando con esta expresión bienaventurado, el cierre del libro de los Salmos es igualmente apropiado porque va a terminar con un llamado a exaltar a Dios, a ese Dios que salva, a ese Dios que sostiene, a ese Dios que guía nuestra vida y que bendice nuestra vida. Ese Dios es digno de un corazón completamente rendido a Él, que le exalte con todas sus fuerzas. Así que ahí es donde se dirige todo. Todo el libro de los Salmos apunta a este gran momento que vamos a estudiar ahora, el Salmo 150. Así que este salmo es apropiado para iniciar una conferencia que se titula Alabadle. En esta conferencia vamos a pensar en este gran propósito por el cual fuimos creados, el propósito por el cual fuimos salvados. Vamos a pensar en cómo todo el plan de redención apunta a este gran fin, que todos los que han visto la gloria de Dios puedan responder con todo su corazón y todo su cuerpo en una expresión de exaltación del Dios glorioso que hizo esta obra. Entonces, el título del mensaje de hoy, como ven en sus apuntes, es el llamado general a alabar a Dios. Y vamos a leer entonces el Salmo 150. Aleluya. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerda y flauta, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Este salmo entonces, vos notás la cantidad de veces que se usa esta expresión alabar. De hecho, se usó a través de todo el libro de los Salmos, pero en este último salmo parece que se aprieta aún mucho más y prácticamente cada línea va a comenzar con esta expresión, alabad. El salmo comienza con una suscripción que ustedes saben que nos da el contexto del salmo. Y en este caso nos está dando el tono, el sentir de este salmo en esa palabrita aleluya. Esa es la palabra que después se va a repetir en esta forma idéntica o en una variante de esta forma a través de todas las demás líneas. Y bueno, justamente este es el llamado de este salmo, a responder a la obra de Dios con esta respuesta de exaltación a Dios. Bueno, el salmo se puede dividir en una forma bastante clara. Vamos a ver cómo nos va a presentar el salmista este tema de la alabanza en varios aspectos. Claro, la intención del salmo no es matar todo el sentir con una estructura rígida, y a veces es difícil predicar los salmos porque cuando lo empezás a estructurar un poquito parece que se pierde el flujo, la intención, la forma en la que se usó inicialmente. Pero nos sirve a nosotros para poder entender todo el contenido que está ahí. Así que lo primero que vamos a ver en el salmo es el ámbito de la alabanza. El ámbito de la alabanza. Y comienza el versículo 1 de esta manera. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. El salmo empieza con una orden, un mandato. Alaben a Dios. Alaben a Dios. Antes de pensar en todos los demás temas, en este solo mandamiento, vos tenés que reconocer esto. El salmista no solamente nos está llamando a obedecer y a alabar a Dios, sino que en esta expresión alabar a Dios nos está poniendo la atención sobre el único objeto de nuestra alabanza. Este primer mandato nos hace ver que el hombre fue creado para este gran propósito, pero el corazón, después de la caída, va a fácilmente distraer su atención y vamos a querer alabar toda clase de cosas. Y entonces el salmista comienza con un llamado a atender este principio de que Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que no quiere que simplemente le sumemos a Él en nuestro deseo de exaltar lo que nos rodea, sino que podamos hacer de Él el único objeto de nuestra alabanza. ¿Qué es esto de alabar a Dios? Alabar a Dios en su santuario. ¿Qué es alabar? Bueno, alabar tiene que ver con
reconocer la grandeza de Dios, su hermosura, y decir lo que es apropiado frente a esto. Uno alaba las cosas que valora. Uno alaba las cosas que aprecia, las cosas que ama. Y entonces esa pasión que hay en tu corazón se refleja en palabras que vas a decir de eso. Entonces, si vos pensás en la alabanza de esta manera, vos notás que en el corazón hay cosas que van a competir por nuestra atención. Hay cosas que nosotros vamos a valorar, que vamos a apreciar. Pensalo así, cuando todo se calma en tu corazón, ¿a dónde van tus pensamientos? ¿Cuáles son las cosas que vos traes a tu mente y te producen placer? ¿Cuáles son las cosas que vos disfrutás y te parecen valiosas y preciosas? ¿Qué personas? ¿Qué actividades? ¿Qué objetos? Eso que viene a tu mente es lo que vos alabás. Cuando este salmo convoca al pueblo de Dios a alabar a Dios, lo que está diciendo no es simplemente que nos reunamos a cantar. Lo que está diciendo es que la pasión de nuestro corazón, el deleite de nuestra alma, se enfoque completamente en el Creador, en el que es digno de toda nuestra atención. Claro, nosotros miramos muchas cosas valiosas que nos rodean y nos deleitamos en ellas, pero simplemente como una expresión de nuestra adoración a Dios, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces, eso es donde está yendo el salmista. El salmista no está pensando solamente en el momento de cantos, está pensando en la pasión que dirige tu vida. Debe ser una pasión por la gloria de Dios. Y tu afecto, tus deseos, tienen que ser reflejados en esos pensamientos y en esas palabras. Así que ahí arranca, alaben a Dios. Pero yo quiero enfocarme ahora, dentro de este gran concepto de alabanza a Dios, en el primer tema, que es el ámbito de la alabanza. ¿Dónde se debe alabar a Dios? Y notas que lo primero que va a decir, alábenle en su santuario. Esta palabrita, santuario, es una palabra que vos reconocés, es muy frecuente en la Escritura, es una palabra que hace referencia a la santidad de Dios. Y si bien se puede usar en varias formas, quiero arrancar por acá, pensando en esto de alaben a Dios en la santidad de Dios. La idea de la santidad podríamos pensarla de dos maneras. Ser santo, lo primero que tenemos que pensar es que Dios es distinto. El atributo de santidad significa que Dios no es como nada más que existe. Todo fue creado por Él, pero Él es distinto a toda la creación. Él está separado. Él pertenece a otra categoría totalmente distinta. Y por eso la santidad es el atributo que abarca todo lo demás que Dios es. En todo lo que Dios es distinto a la creación, en eso vemos reflejada su santidad. Dios es glorioso y su gloria muestra una virtud que es única, es exclusiva. Él no tiene rival, no tiene comparación, no hay con qué compararlo. Dios es santo, 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 es distinto a todo lo demás. Ahora vos sabés que la palabra santo también hace referencia a un aspecto moral de Dios, ¿no? A la pureza de Dios. Entonces podemos pensar en todos los atributos, pero de forma específica también podemos pensar en los atributos morales de Dios. Decir que Dios es santo incluye todo eso que Dios es, que determina la moral de este universo. Entonces cuando pensamos en la justicia de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios, todos estos atributos morales resaltan esto, la santidad. Así que santidad es el atributo más amplio que podríamos pensar. Santidad es el atributo por el que Dios quiere ser conocido. Es el atributo que es celebrado en el cielo constantemente. ¿Se acuerdan ahí en Isaías capítulo 6 cuando Isaías ve la visión de los ángeles cantando en la gloria? Esto es lo que ellos dicen, santo, santo, santo. Entonces, arranca este último salmo diciendo que Dios debe ser el objeto de todas nuestras pasiones y todas nuestras expresiones de alabanza, y nos enfoca en esto. Dios es un Dios santo. Ahora, en nuestra traducción al español, no se tradujo la palabra como santidad, sino como santuario. Y es apropiada esta traducción porque acá el salmista está hablando de el lugar donde Dios va a ser alabado. No está hablando de la cualidad del carácter de Dios, está hablando del ambiente donde Dios debe ser alabado.
Este ambiente es un ambiente santo que refleja este atributo de Dios, pero quiero que lo pienses más bien en un lugar específico. ¿A qué se refiere que Dios debe ser alabado en su santuario? En el ámbito en donde Él refleja su santidad a este universo. Bueno, en un sentido, Dios refleja su santidad en toda la creación, pero acá está pensando en algo mucho más específico. ¿Qué hubiese venido a la mente de un judío cuando escuchó esta expresión? Alaben al Señor en su santuario. ¿Dónde es el santuario de Dios? El templo, ¿no? El templo no es el lugar donde Dios está en todos lados, pero ahí Dios quiso reflejar su gloria de una forma especial. Ahí es donde Él puso un reflejo de su gloria en un lugar donde hay muchas expresiones de esta gloria, donde hay representaciones, donde la Shekinah, la luz esa que está suspendida sobre el arca del pacto, refleja un aspecto de esa gloria. Dios es luz. En ese lugar santísimo nadie puede entrar porque Dios es el que habita ahí. Así que el salmista está hablando de esto. Hay un lugar en este mundo en donde Dios decidió reflejar su gloria en una forma muy especial. Y ese lugar tiene que estar lleno de las alabanzas a este Dios glorioso. Claro, en nuestro tiempo, nosotros no tenemos un templo así. Pero ¿cuál es el lugar en donde Dios refleja su gloria en esta era? Bueno, es la iglesia. La iglesia no está enfocada en una estructura, en un edificio, pero se reúne en un edificio. Y cuando nosotros hablamos de ir a la iglesia, en un sentido, claro, estamos llamando a la iglesia un lugar, pero aquí es donde la iglesia se reúne. En el santuario, en el momento donde el pueblo de Dios está reunido y la gloria de Dios va a ser manifestada en una forma especial, en ese contexto, las alabanzas a Dios tienen que expresarse. Entonces hay muchos salmos que muestran que el lugar donde Dios está reflejando su gloria debe estar marcado por la proclamación de su gloria. Miren rápidamente el Salmo 29:9. Dice, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. En el Salmo 116, versículos 16 al 18, dice, a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios, o sea, en las galerías de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. O el Salmo 118, versículo 19, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. El Señor quiere que su casa, su santuario, sea el lugar donde su pueblo le alaba. Entonces, quiero que pensemos de esta manera. Hoy la iglesia ha sido uno de los ámbitos en donde más se ha distorsionado la escritura. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? La iglesia no es el lugar donde venimos a encontrarnos con nuestros amigos, a pasar un lindo tiempo juntos. Aunque sin duda disfrutamos de la comunión en la iglesia. La iglesia no es el lugar en donde vamos a invitar a los incrédulos para predicarles el evangelio. Si bien vienen incrédulos. Y como dice Pablo, si llega alguno y está siendo proclamada la palabra de Dios, entonces por todos va a ser convencido. Gloria a Dios, él también se va a convertir. Pero no es para eso que nos juntamos. No nos juntamos simplemente porque nos gusta cantar y disfrutamos de las cosas que hacemos acá. Nos juntamos para exaltar el nombre de Dios. El santuario de Dios es un lugar donde la gloria de Dios debe ser proclamada, debe ser exaltada. Este fue el diseño de Dios desde el comienzo. Pero vos notás que agrega algo más. No solamente en su santuario, ahora extiende esto mucho más. No es solo en los límites del salón de nuestra iglesia, no es solo cuando el pueblo de Dios se reúne ahí donde debemos exaltar a Dios, alabadle en la magnificencia de su firmamento. La magnificencia de su firmamento se refiere a la extensión vasto de su poder que está reflejado en este universo grandioso. Entonces, claro, la alabanza no debe estar contenida solamente en este momento, en este lugar, en esta situación.
sino que Dios espera que todo su universo sea el santuario donde su nombre sea proclamado. Y vos sabés que en esta expresión que todo el universo adore a Dios, lo que está reflejado es que Dios diseñó el universo de esta manera, para que el universo cante una canción continua de exaltación a Él. Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, toda la creación canta. Cuando está hablando acá de que todo el universo proclame y alabe a Dios, no está diciendo que hay criaturas en otros planetas de este universo a quien tengamos que ir a colonizar y convencerla de que alaben a Dios. Lo que está diciendo es que toda la creación de Dios fue diseñada para este gran propósito y es el escenario para que el pueblo de Dios, que fue redimido y que conoce a su Dios, le exalte a donde sea que esté, en cualquier momento, en cualquier situación. Entonces, esta pasión, déjeme hacer un comentario también en esto. ¿Dónde es apropiado que el nombre de Dios sea alabado? ¿Solamente por el pueblo de Dios el día que se reúne el pueblo de Dios para alabarlo? No. Todos tienen que alabar a Dios. Toda la gente que está ahora y afuera pensando que este día feriado es un día para disfrutar de su familia y de sus hobbies, esa gente debería estar alabando a Dios en este momento. Debería estar reconociendo la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Pero no conocen a Dios. No aman a Dios. Sus corazones aún no han sido quebrantados por la palabra de Dios y se han rendido a la autoridad de Dios. Entonces, de forma implícita, en este llamado de que todo tiene que adorar a Dios, está el llamado a la iglesia de hacer su parte en llevar a este mundo y a cada persona en este mundo a alabar a Dios. Esto es uno de los grandes motores de la obra misionera, ¿no? El motor de la obra misionera que lleva a personas a sacrificar lo que sea necesario para poder llevar el evangelio a los lugares que no han llegado todavía. ¿Qué es? Es la pasión de este salmista. Todos tienen que alabar a Dios. Es nuestro amor a Dios y el sentido de dignidad que tiene el nombre de Dios y nuestra responsabilidad de guiar al mundo a alabar a Dios que nos lleva a llevar el mensaje del evangelio para que estos corazones sean transformados y se rindan a Cristo y puedan alabar a Dios y cumplir con esta pasión de nuestra alma. Entonces la pregunta es esta. ¿Es esta la pasión de tu corazón? ¿Es esto lo que ocupa tu mente? La hermosura de Dios, la convocatoria de Dios a alabarle cuando estás con el pueblo de Dios y a llevar el nombre de Dios a este mundo. A esto es a lo que se refiere este primer concepto. Entonces, el ámbito de la alabanza sería todo lugar, en todo momento. Ahora vamos a ver el contenido de la alabanza. ¿Qué es lo que nos va a hacer alabar? ¿De qué vamos a hablar cuando alabemos? En el versículo 2, entonces, nos va a decir, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Lo primero que debe motivarnos a alabar a Dios son las proezas de Dios. Esta palabrita, el uso más frecuente es el de un general victorioso que conquistó a sus enemigos y ahora se están cantando canciones de sus grandes hechos. El mundo tiene sus héroes, ¿no? Y habla de las grandes victorias. Y en parte al mundo le gustan las historias de los héroes porque les hace sentir que ellos están ahí en sus zapatos. Es una forma de sentir la gloria que sintió este hombre al vencer a todos sus enemigos. Ahora, el héroe real de la historia no son ninguno de estos hombres que han vivido en el mundo. El héroe de la historia del mundo es nuestro Dios. Él es el que ha hecho todo y lo ha hecho para que nosotros lo veamos a Él en todo. Cada cosa que ha pasado en la historia del mundo es parte del obrar de Dios. No hay casualidades. No hay nada que esté sucediendo fuera del diseño de Dios y la obra que Él está cumpliendo para que su gloria sea manifestada. Entonces, todo lo que vemos a nuestro alrededor debería volverse una ocasión
para reconocer las virtudes de nuestro gran Dios. Cada cosa que vemos. La historia del mundo y todos los hechos. El plan de redención, claro, cuando pensamos en la salvación, en la obra de Cristo, cuando pensamos en la conversión de un alma. Claro, estas son expresiones de los grandes hechos de Dios, las proezas de nuestro Dios. Todo el orden natural. ¿Cómo es que nos acostumbramos tan fácil a cosas que son increíbles? Cuando vos mirás el mundo allá afuera, ¿te resulta asombroso? ¿Te resulta asombrosa la sabiduría de Dios, la hermosura, el detalle? ¿Te resulta asombrosa la bondad de Dios, el cuidado providencial de cada una de sus criaturas? La forma en la que Él sostiene todo. ¿Te resulta asombroso, no es cierto? La forma en la que Él diseñó las criaturas en los lugares más perdidos, ahí en el fondo del mar argentino, donde se encuentran criaturas que nadie vio por miles de años, pero que Dios las ve y las hizo para su gloria. ¿Te asombra eso? ¿Se vuelve todo lo que te rodea una razón para exaltar a Dios? Esto es lo que está diciendo el salmista. Alábenlo por sus proezas. Alabamos a veces cosas tan insignificantes de personas que están obrando en base a la obra y en la gracia de Dios. ¿Por qué no adorar al que es el verdadero héroe de toda la historia? Alábenlo por sus proezas. Dios debe ser reconocido por todo lo que Él hace. Entonces, el Salmo 106, versículo 2 dice, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Me gusta mucho el de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lo que están cantando estos coros celestiales es en cuanto a esto, al Dios creador, al Dios que hace grandes cosas y al Dios sustentador. Entonces, vos tenés que alabar a Dios por esto. Tenés que alabar a Dios por las cosas que Él hace en tu vida. Cada día. Cada muestra de su cuidado, cada muestra de su poder en tu vida, tiene que ser una forma de, una oportunidad para alabarle a Él. Ahora, tal vez vos estás en una situación en tu vida donde no sentís que haya muchas cosas buenas pasando. Hay pruebas, hay dolor. Vos decís, Matías, vos me estás llamando a mirar todo lo grandioso y alabar a Dios. Pero ahora me cuesta ver lo que es grandioso en Dios. Por la situación difícil en la que estoy yendo. ¿Tengo alguna razón para alabar a Dios en medio de la prueba? Claro que sí. Lo próximo que dice, mira, no solo alabadle por sus proezas, si vos no podés pensar en algo que Dios está haciendo, que te lleve a alabarle, entonces pensá en algo que Dios es. Y eso te va a llevar a alabarle. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Entonces lo que Dios hace nos motiva a alabarle, y por eso muchas canciones hablan de esto, del obrar de Dios en este mundo y en la redención, pero también alabarle por lo que Él es, la muchedumbre de sus grandezas. ¿Qué tan grande es Dios? Bueno, vos sabés, no hay forma de medirlo. No hay regla en el universo que pueda poner a Dios al lado y decir así de grande es Dios. Dios rompe todos los límites. Dios es infinito en todos sus atributos. Dios no solamente es bueno, Dios es infinitamente bueno. Cuanto más bueno vos ves que Él es, tenés que saber que hay un universo interminable de bondad que está atrás de todo lo que vos no ves. Cada atributo de Dios es infinito. Por eso nadie puede definir a Dios. Nadie puede contener a Dios. Dios es mucho más de lo que jamás nadie pensó. Y jamás nadie va a pensar. Cuando vos estés en el cielo dentro de millones de años, tu imagen de Dios todavía no va a ser completa. Porque su grandeza es inescrutable. Nadie puede pensar en lo grande que Él es. Entonces, lo que Dios es debe llevarte a exaltarlo a Él. Entonces, en ese momento de dolor, cuando vos no tenés explicaciones y vos no sabés por qué Dios está haciendo lo que está haciendo, y vos no ves que de esto pueda salir nada bueno, vos vas a enfocar tu atención en lo que sabés que Dios es. Lo que Dios reveló de sí mismo. Lo que sabemos que Dios es está contenido en este libro. Entonces lo que vos vas a hacer es estudiar este libro.
y vas a admirarte de sus virtudes y vas a creerlas y vas a confesarlas y exaltarlas. Entonces Apocalipsis 15, versículo 4 también dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Solo tú eres santo, eres distinto a todo, eres glorioso, nadie te puede comprender y por eso todos te van a adorar. Y esa grandeza tiene que ser el estímulo para la clase de adoración que nosotros vamos a dar a Dios. Por eso es que el Salmo 145 dice así, grande es Jehová, y ya dijimos, ¿qué tan grande? Bueno, infinito, grande, mucho más grande de lo que vos jamás vas a pensar, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. La alabanza que Dios debe recibir debe ser acorde a lo que Él reveló de su grandeza. Así que, aun cuando todas las circunstancias parezcan en tu contra, hay razones para alabar a Dios. El ámbito de la alabanza, todo lugar. El contenido de la alabanza, lo que Dios hace, lo que Dios es. El método de la alabanza. Y esto es donde se pone más tenso todo, ¿no? Porque está bien hablar acerca de cómo Dios espera que nosotros veamos su grandeza, pero a la hora de métodos, acá, ¿no es cierto?, es donde empieza la tensión. Esta semana estábamos escuchando en la clase que las divisiones en las iglesias no suelen venir por una diferencia teológica, sino una diferencia en filosofía de ministerio. O sea, ¿cómo lo hacemos? Está bien, entiendo, la alabanza tiene que ser grandiosa, pero ¿qué es grandiosa? ¿Cómo se ve esa alabanza? ¿Qué está permitido hacer, qué no está permitido hacer? ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué es lo que no le gusta a Dios? ¿Sabes que la Biblia no solamente tiene el qué, sino que tiene los cómo? Y en este pasaje tenemos una lista de cómo. Y en esta conferencia vamos a hablar bastante de esto, ¿no? Y vos notás que la próxima sección, de versículo 3 al 5, va a aparecer una lista de toda clase de instrumentos musicales. Claro, esta lista no es una lista exhaustiva, no es una lista que va a cubrir todos los instrumentos que se han creado o que se podrían usar en la iglesia. Sin duda hay algunos que usamos hoy que no aparecen acá en esta lista, pero lo que esta lista va a hacer no es darnos un detalle, sino hacernos pensar en que alabar a Dios con una alabanza que es digna de su nombre va a requerir que no seamos pasivos, sino que estemos involucrados en esto. Y que estemos involucrados con todo lo que somos. Nuestro corazón, pero nuestro cuerpo también. En esta lista vas a ver que cuando se trata de alabanza a Dios, no tenemos que ser mezquinos con lo que vamos a hacer, sino que tenemos que usar todo lo que esté a nuestro alcance y usarlo con todas nuestras fuerzas para que todo esto pueda reflejar lo que Dios es. Es importante esta expresión que decía recién ahí. Vos te das cuenta que acá hay que cantar con instrumentos que requieren que vos desarrolles cierta habilidad y que puedas usar tu cuerpo para esto. Para golpear, ¿no es cierto? O para mover los dedos, o para tocar. O tus pulmones con toda tu fuerza para soplar. Vos tenés que usar tu cuerpo para alabar al Señor. Cuando Dios está pensando en que le alabes, no está pensando en que solamente lo hagas con tu corazón o tus pensamientos. Él está pensando que lo hagas de manera física, corporal. Muchas veces nosotros hacemos esta distinción entre el mundo de las ideas y el mundo de los hechos y las acciones. Pero Dios no hace esa distinción. Todo esto tiene que alabar a Dios. Entonces alabo a Dios cuando pienso verdades de Él y alabo a Dios cuando uso mi cuerpo para rendirlo a Él y servirlo a Él. Cuando leemos ahí en Romanos capítulo 12 y dice, a partir de esta gran salvación que recibimos, ¿cuál es la forma lógica que podemos responder? Es ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, la alabanza que Dios acepta no es solamente una alabanza que involucra la mente y el corazón. Es una alabanza que involucra el cuerpo, tu rostro, tus gestos, tu boca, tus brazos. Todo tu cuerpo va a estar involucrado en esto y por eso Dios te pone en tus manos instrumentos para que vos muevas tu cuerpo y sirvas a Dios con tu cuerpo.
Entonces el principio es claro, el mundo interior y el mundo exterior se combinan en este gran cántico del cual Dios es digno. Repasemos un poco esta lista. Muchos son músicos y aprecian una lista como esta, ¿no? Así que arranca diciendo, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Toda esta lista de instrumentos abarcan todas las categorías que tendríamos, ¿no? A la hora de pensar en instrumentos musicales. Déjeme simplemente pasar por algunos de ellos. Arranca, alabadle con son de bocina. Este instrumento tal vez hoy lo podríamos relacionar con la trompeta, aunque la trompeta de nuestro tiempo no se ve muy parecida a la que ellos hubiesen tenido en mente, ¿no? En ese tiempo se usaban otros materiales. Entonces la trompeta de ese tiempo estaría hecha de un cuerno. Y se usaba con propósitos que estaban relacionados a áreas que tal vez hoy vos no pensarías. En el mundo antiguo, por ejemplo, cuando sonaba una trompeta, esta trompeta se usaba para hacer una convocatoria. Cuando Israel celebraba sus fiestas, por ejemplo, se escuchaban trompetas y el pueblo de Israel era convocado a venir a Jerusalén a alabar a Dios. Cuando estaban en la guerra, los que dirigían al ejército usaban trompetas para convocar al ejército y guiarle en la batalla. Entonces la trompeta es un instrumento musical en nuestro tiempo, pero en aquel tiempo sería un tanto raro pensar en el instrumento trompeta como parte de una orquesta. Sí se incorporó en algún momento, pero tal vez podrías pensarlo así. Yo sé que en nuestras iglesias no usamos campanas para llamar a la gente, pero ahí en la iglesia católica, ¿no es cierto?, suenan las campanas y la gente viene. Entonces, si vos estás trabajando un día, acá afuera, si vos estarías trabajando un mediodía, de repente escucharías sonar allá en el fondo unas campanas. Y vos sabés que esas campanas tienen una connotación. Se está convocando a personas a venir. Entonces, escuchar la trompeta sería algo similar a escuchar campanas que están sonando, ¿no? Entonces, el salmista está diciendo, sí, agarren ese instrumento y suénenlo con todas sus fuerzas. Alábenlo con salterio y arpa. Estos son instrumentos de cuerda. El salterio sería un instrumento que en el tiempo bíblico tenía 10 cuerdas. Ahí se menciona en el Salmo 33:2 el decacordio, o sea, el instrumento de 10 cuerdas. Y se refiere a este instrumento. El arpa es el instrumento que conocemos bien porque era el que David usaba, el quinor. Y es el instrumento que él le tocaba a David, a Saúl, cuando venía el espíritu inmundo. Ahí en el Salmo 43:4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Entonces no nos suena raro que David use este instrumento porque es el que él tocaba, el preferido. Así que ahí tenemos instrumentos de cuerda. Mirá lo próximo. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Acá el pandero es un elemento de percusión y se asocia con la danza porque el pandero estaba relacionado con una celebración. Ahora, claro, inmediatamente se viene a tu mente la historia de David y pensás, bueno, ¿debería la iglesia tener un ministerio de danza o no? Bueno, habrá un taller de cómo desarrollar el ministerio de danza. No, mentira. No se asusten. No, estos pasajes no están indicando, prescribiendo para la vida de la iglesia un ministerio que debe suceder en el momento de la vida corporativa de la iglesia. Ni la historia de David para nada está haciendo una referencia a esto, ¿no? A un ministerio de danza en la vida de las congregaciones. Pero sí está señalando que es apropiado para Dios el uso del cuerpo para alabarle a Él. Y vos lo ves a David en ese momento lleno de gozo, cantando y danzando. Y este salmista ahora está usando esta misma expresión para decirnos, el pueblo de Dios debe reconocer que la exaltación de la gloria de Dios no puede guardarse internamente, tiene que expresarse. Y estas expresiones agradan a Dios. Claro, vos sabés cómo atrás de la danza de nuestro tiempo hay elementos de seducción que serían muy
de mucha distracción para la iglesia en ese contexto. Pero lo que está señalando acá es que si vos en algún momento pensaste que la alabanza a Dios, que a Dios le gusta, es una alabanza sin expresión, sin ningún movimiento, ¿no es cierto?, que parece más un velorio que un momento de gozo y de exaltación, entonces estás totalmente equivocado. A Dios las canciones que les gustan son canciones que expresan el gozo de un pueblo que se gloría en Él, que reconoce su grandeza, sus virtudes, que está agradecido por su obra en medio de ellos y que lo expresa con todo su cuerpo, con los instrumentos. Entonces, está el salmista expresando esto. La segunda parte de ese mismo versículo, alabadle con cuerdas y flautas. Estos serían como dos grandes grupos, ¿no? Cuerdas, habría muchos instrumentos de cuerdas. Y flautas también. Lo que tendrían en común tal vez estos dos grupos es que a diferencia de el pandero, que es más bochinche, en el instrumento de cuerdas el sonido es más dulce y es más suave. Y lo mismo con la flauta, ¿no es cierto? Entonces, a Dios le gusta todo. Dios quiere a todos. Toda clase de instrumentos. Vos ves esta variedad y vos entendés algo del carácter de Dios. Dios no es un Dios monocromático que se ve de una misma forma y le gusta una sola expresión. Él es un Dios con variedad. Un Dios que hizo pájaros con muchos colores. Y hizo plantas de muchas clases. Y hizo a personas con diferentes gustos. Y a personas con diferentes talentos. Y Dios lo hizo porque a Él le encanta la variedad. Y entonces le gustan los instrumentos bochincheros y le gustan los instrumentos suaves y más melodiosos. Las cuerdas, las flautas, canten también. Vos sabés que los instrumentos de cuerda originalmente fueron creados por un hombre rebelde a Dios. Ahí en Génesis capítulo 4 se nos cuenta cómo la descendencia de Caín, que se apartó de la presencia de Dios y se entregó una vida totalmente de rebeldía a Dios, produjo a algunos de los hombres que fueron los padres de muchas de las actividades que hoy hacemos. Entonces, uno de los hijos de Lamec fue Tubal Caín, fue el padre de todos los que tocan instrumentos de cuerda. Así que él fue el que lo inventó, él fue el que lo desarrolló. ¿Estaría bien agarrar un instrumento de cuerda y tocarle al Señor, siendo de que alguien rebelde a Él lo creó? La música no la inventó Él. Él simplemente descubrió algo que Dios creó. La música es de Dios, toda la música es de Él. Y por eso el pueblo de Dios redime lo que el mundo pecador y rebelde ha inventado y lo usa para exaltar a Dios. Teclados que fueron fabricados por compañías que no tengo ni idea de lo que creen, ni en qué gastan su dinero. No me importa. Nosotros vamos a alabar al Señor con ese teclado, ¿sí? Todos los instrumentos. La flauta. Acá la flauta es un instrumento de viento, pero no se sabe exactamente a cuál se refiere. Puede ser que se refiera a un instrumento que se hacía con cañas cortadas a diferentes medidas y agrupadas, y que dependiendo en dónde vos soplabas, daba una tonalidad distinta y vos podías hacer una melodía con esa flauta. En las versiones en inglés aparece ahí la palabra, en algunas versiones antiguas, la palabra órgano, en vez de flauta. Y voy a decir que tiene que ver la flauta con el órgano. Bueno, es que hay órganos que hasta el día de hoy están en algunas iglesias antiguas que son órganos de tubo, se llama, ¿no? Entonces vos verías atrás del escenario unos tubos gigantes. Y cuando esta persona está moviendo los pedales y tocando las teclas, hay viento soplando por esos tubos, no son personas soplando, ¿no? Hay un mecanismo que hace que salga una cantidad de viento enorme que hace que tiemble todo el edificio. Es impresionante escuchar un órgano de tubo en vivo. Entonces, todos los vientos, en todo este rango, alabe a Dios. El Salmo 149, versículo 1 al 5, también describe estos instrumentos. Cantad a Jehová cántico nuevo, alabanza sea la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey.
Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Y canten, y regocíjense, perdón, los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Uno sigue la lista. Alábenle con címbalos resonantes. ¿Sabes lo que me dice esto? A Dios le gusta la música fuerte. Fíjate, el címbalo es un aro, un platillo que tiene forma cónica y que hace ruido similar a los que vos ves en nuestro tiempo cuando vos los golpeás uno contra el otro. ¿No es cierto? Entonces dale a tus hijos uno de estos platillos y vas a ver el potencial que tienen, ¿no? De hacer mucho ruido. No necesita micrófono en una orquesta estos instrumentos, ¿no? Porque suenan fuerte. Y te pone ahí, no solamente háganlo con címbalos resonantes, literalmente címbalos que suenen fuerte, dando a entender que tal vez había diferentes clases de címbalos. Y entonces lo que había que hacer es agarrar el más grandote que encuentres y empezar a golpearlo con toda tu fuerza. Alábenlo con címbalos resonantes. Alábenlo con címbalos de júbilo. Vos ves situaciones en donde el pueblo de Israel está alegre, celebrando y cantando, y se hacen comentarios como esto. Y su sonido se escuchaba desde lejos, cuando estaban inaugurando los muros de la ciudad de Jerusalén, por ejemplo, en tiempos de Nehemías. Y estaban todos cantando y desde muchos kilómetros se escuchaba un bullicio que sonaba ahí. Entonces, Dios lo que quiere no es una alabanza tímida interna, sino una alabanza apasionada. Una alabanza que muestre que estamos realmente gozosos y que se refleje en lo que hacemos. Entonces, es verdad que no todas nuestras músicas son de esta clase. Si vos lees los salmos, notás que hay diferencia en el tono con el que se toca. Hay algunos salmos que se tocan con instrumentos que evocan más la reflexión y otros salmos la celebración. Hay salmos donde hay que llorar cuando estás leyendo esos salmos, ¿no? Y otros salmos donde tenés que alegrarte. Entonces, bueno, no está diciendo que todas nuestras canciones deberían verse igual y usar todos estos instrumentos a la vez, pero está diciendo todo esto es apropiado. Es bueno que lloremos mientras cantamos. Es bueno que nos alegremos mientras cantamos. Es bueno que celebremos mientras cantamos. Es bueno que reflexionemos mientras cantamos. Todo esto quiere el Señor. Entonces, ¿cómo? Ahí tenés el cómo. Ahora, yo sé que vos estarías pensando, Matías, pero tenemos que tener cuidado con las emociones. Y quiero decirte esto, en ningún pasaje de la Escritura nos llama a tener cuidado con nuestras emociones, en el sentido de restringir nuestras emociones. Lo que dice, lo que tenemos que entender es que la emoción que glorifica a Dios es una emoción que es producida por la verdad que Dios reveló de sí mismo y que empuja esa emoción. La emoción que no glorifica a Dios es la emoción que se vuelve un ídolo, en donde la atención está puesta sobre la emoción y no sobre Dios. Entonces la emoción termina siendo una distracción en un contexto donde se promueve el emocionalismo. Tenés personas manipulando emociones a través de instrumentos que tienen un gran poder sobre las emociones. Y esto deshonra a Dios. Pero cuando veíamos antes, están las razones correctas, el corazón lleno, entonces las emociones tienen que expresar esas verdades que estoy creyendo. Entonces, canten, alaben, celebren, griten. O no gritás vos cuando estás emocionado por algo, cuando estás contento por algo, cuando estás celebrando el gol, ¿no es cierto?, de la final del Mundial. ¿Y por qué mostramos pasión en ese contexto y no está esta clase de pasión en otro contexto? Bueno, hay cosas que no son apropiadas, ¿no es cierto? Si el domingo en la iglesia alguien empieza a correr, ¿no es cierto?, como en la final del Mundial después del gol, entonces lo miraríamos raro. Porque sí entendemos lo que es contexto, pero sí estos salmos están llamándonos a expresar las convicciones y la verdad que hay en nuestro corazón. Bueno, el último. El ámbito, vimos, de la alabanza, el contenido de la alabanza, el método de la alabanza, el último, los participantes de la alabanza. ¿Quién tiene que alabar al Señor? Todo lo que respira, alabe a Jehová. Hablamos de instrumentos, ¿no? Faltaba el mejor de todos los instrumentos. El instrumento que
ningún hombre creó. Dios mismo lo dio y Él lo puso en nuestros pechos. El instrumento de la voz de un pueblo redimido. Dios puso el aliento para que lo usemos para exaltarlo a Él. Entonces, este pasaje es bien amplio, nadie queda fuera. Si tenés aliento, tenés que usarlo para cantar. Pues si Matías, tengo aliento, lo que no tengo es oído. No importa. Este salmo dice no hay ninguna restricción para nadie. Esta es la ecuación. Si vos tenés aliento, calificás. Si no, estás muerto, ¿sí? Si tenés aliento, calificás para ser parte del coro de Dios. Y vos tenés que usarlo para Él. Es tu llamado, es tu responsabilidad. Y el de cada creyente. Y como veíamos, es la pasión de todos los creyentes ver que cada ser humano de todo el mundo lo use para Él. Entonces, está bien un platillo que golpea y que suena. Dios le gusta que suenes. Pero lo que Dios más espera es que el que esté moviendo ese platillo y el que esté usando la voz sea más que solamente un ruido sonando. Son aquellos en donde Dios puso aliento de vida. ¿Se acuerdan cuando Dios sopló en la nariz de Adán y le hizo un ser viviente? Él sopló esto, aliento de vida. Dios le comunicó su propia vida. Dios lo hizo una persona con intelecto, emoción y voluntad. Así que lo que tiene que pasar de parte de nuestra voz no es lo mismo que un sonido muerto de un instrumento, sino que el intelecto, la emoción, la voluntad que fue puesta ahí por el Creador para que el aliento alabe, tiene que estar involucrado. Dios quiere a los que tienen aliento que alaben a Él. Bendecid, dice el Salmo 103, versículo 22, vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Esto va a pasar. Un día toda la creación va a alabar al Señor y este es nuestro gozo y esperanza. Bueno, el Salmo termina como esperamos, de la misma manera que arrancó. Y esta última expresión cierra todo el libro de los Salmos. Todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Alábenlo, alábenlo. Este es el compromiso que tenemos que hacer. Esta es la forma en la que Dios quiere que respondamos a su obra de redención. El Salmo 145, 21 dice, alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre, eternamente y para siempre. Este es el compromiso del pueblo de Dios. Déjenme solamente terminar de esta manera. ¿Toda la creación debe alabar a Dios? Sin duda. ¿Todos los que tienen aliento son convocados? Sin duda. ¿Todos lo hacen? No. Ahí en Romanos, capítulo 1, 21, describe al hombre rebelde a Dios y parte de su descripción es esta. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dejemos que los impíos, rebeldes a Dios, camino a su destrucción, sean los que no alaben a Dios. Y que su pueblo responda como Él es digno de ser alabado. El no alabar a Dios, el no cantar, el no estar apasionado por Dios, no es propio de un hijo de Dios. Dejemos a los impíos el no cantar. Que los impíos no canten en la congregación, pero el pueblo de Dios va a cantar. Va a cantar porque Dios merece que cantemos. Dios es digno de suprema alabanza. Y nuestro corazón está lleno de razones para cantar. Y se nos dio una orden para cantar. Y por eso el Salmo 118, versículos 15 dice así. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. En los impíos no se escucha ninguna voz. No hay canto en sus corazones. En las casas de los justos, música, alabanzas, alegría, proclamación de la gloria de Dios. Así que en esta conferencia vamos a estar hablando acerca de todos estos temas. Vamos a ser alentados a alabar al Señor como Él es digno de que respondamos a Él. Vamos a aprender aún acerca del cómo hacerlo.
Las escrituras están llenas de principios que nos van a guiar. Pero espero que lo que nos mueva no sea solamente cómo desarrollar un ministerio de alabanza, sino cómo vivir una vida de adoración. Cómo estar apasionados por Dios. Toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, a cada momento. Y que se exprese de forma muy especial cuando estamos todos reunidos en la iglesia. Oramos. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Estamos tan expectantes, ansiosos de todo lo que vas a hacer. Obra, Señor, en estos días. Y permite que tu iglesia pueda crecer en este área que necesitamos tanto. Trabaja en nuestros corazones, expon nuestro pecado y aún aquello que estorba una vida de adoración a ti. Y permítenos responder con obediencia. Y que cuando termine esta conferencia se escuchen en las tiendas de los justos las alabanzas a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.